Muy buen día para todos. Bienvenidos a la conferencia técnica virtual Tipos, especificaciones y usos de las canalizaciones no metálicas según el RETIE, organizada por la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEM y el ingeniero Diego Sánchez, quien nos acompaña el día de hoy. Antes de dar inicio, nos permitimos invitarlos cordialmente a que participen de la agenda académica del Congreso Internacional de Mantenimiento y Gestión de Activos, el cual se realizará los días 26, 27 y 28 de abril en el Centro de Convenciones Ágora. En pantalla podemos evidenciar la temática que se tratará. Para mayor información la pueden consultar en la página web www.simga.com. De esta manera, damos paso al ingeniero Diego para que nos brinde una breve presentación de su perfil profesional y nos cuente acerca del tema. Ingeniero, bienvenido, el espacio es todo suyo. Muchas gracias, Gina. Lo primero, doy las gracias a CIEM por permitirme participar en este webinar, ¿de acuerdo? Les presento primero mi persona. Mi nombre es Diego Sánchez, soy ingeniero electrónico desde hace 18 años y desarrollo mi carrera profesional en el sector eléctrico, en el sector de lo que son las instalaciones eléctricas, en concreto en un fabricante de material eléctrico de lo que son canalizaciones y conducción de cables. Doy también las gracias a los asistentes a este evento y también muchas gracias por participar. Esperamos al final del webinar lo que son las preguntas de todo lo que veamos y de las dudas que surjan. Actualmente, Gina, veo que me estoy viendo yo solo. Ahora. De acuerdo. Sigamos con la participación. Hoy queremos hablar y queremos dar visión a lo que son las canalizaciones no metálicas en el RETIE. A veces hay dudas de cuándo se pueden instalar y cuándo no se pueden instalar. Hay dudas de qué es una canalización, de qué es lo que no lo es. Bueno, aquí venimos simplemente a hablar abiertamente y compartir nuestros conocimientos como profesionales que somos. En el programa veremos, entre otras cuestiones, qué es lo que conocemos a nivel coloquial como canalización, cuáles son los tipos de canalizaciones, cuáles son las definiciones que hace el RETIE de qué es una canalización, para que pongamos en contexto lo que es nuestro habla con respecto a lo que son las definiciones reglamentarias. También hablaremos de los requisitos de productos y sus certificaciones y, por último, haremos un cuestionario de preguntas frecuentes antes de que todos los asistentes puedan compartir sus preguntas con nosotros. Por último, haremos un pequeño detalle de la empresa para la que trabajo, UNES, simplemente para compartir y que nos conozcan. A partir de aquí, siempre hay que tener en cuenta y poner en contexto de lo que estamos hablando. Y a veces siempre hay que hablar un poquito de historia, aunque parece que no nos afecta. Y es que el ser humano lleva trabajando 6.000 años con los metales. Desde el milenio cuarto antes de Cristo, donde empezaron a trabajar con este tipo de materia prima, prácticamente hemos conseguido realizar cualquier material en material metálico. Por lo tanto, a lo largo de los años, todo o casi todo lo que hemos utilizado ha sido esto. Pero desde hace 2 siglos hemos encontrado un filón en los materiales plásticos, materiales no metálicos, que el boom sobre todo se desarrolló a partir de las décadas de 1950 a 1960. Y aunque ahora prácticamente podemos encontrar cualquier polímero para cualquier tipo de producto, podríamos decir que, por ejemplo, para sistemas de protección y conducción de cables, tradicionalmente los materiales han sido metálicos. ¿Por qué ha sido así? Porque el sector eléctrico lleva muchos más años de indicación, de trabajo que los plásticos, de forma que cuando hemos pensado en una canalización, en este caso,
pues siempre casi todo lo que había en el mercado era metálico. A partir de hace unos años que empezaron a fabricarse los sistemas poliméricos, ¿de acuerdo? Podemos encontrar canaletas, tubos, otros tipos de conducción de cables en este tipo de material plástico. Visto esta introducción, podemos hablar también de lo que son las definiciones reales de canalizaciones, en este caso de canalización no metálica, que es lo que nos ha llevado a hoy. Pero si hacemos un ejercicio de pensamiento, cuando nosotros hablamos con un amigo o con un compañero, ingeniero o ingeniera, cuando hablamos de canalización, básicamente nos referimos a nivel coloquial con cualquier sistema que lleva cables. Puede ser un tubo, puede ser una canaleta, puede ser una bandeja portacables y podemos hablar de materiales metálicos o no metálicos en global. Pero según el reglamento, según el RETIE, ¿qué es una canalización no metálica? Bien, lo primero que dice el RETIE que son conductos cerrados. Por lo tanto, ya podríamos descartar como canalización a nivel de reglamento, recordemos, a nivel de reglamento, los conductos abiertos. Estos conductos cerrados pueden ser de sección circular, rectangular o cuadrada, es decir, pueden ser canaletas, tubos, etcétera. Y obviamente están destinadas al alojamiento de conductores eléctricos de las instalaciones. Por lo tanto, lo primero que debemos saber es que una canalización es un conducto cerrado. ¿Y qué podríamos definir por no metálico? Es decir, un material aislante, un material que impide la propagación de algún fenómeno físico. Y puede ser un material aislante eléctrico, donde un material dieléctrico se utiliza para impedir el paso de las cargas eléctricas, o puede ser un aislante térmico, que impide el paso del calor. Si sumamos ambos conceptos, ¿de acuerdo? Una canalización más un material aislante, lo primero que nos va a llevar a la cabeza puede ser un tubo de PVC, por poner un ejemplo, o una canaleta plástica. Hay muchos otros sistemas no metálicos, pero para ver gráficamente qué es lo que dice el reglamento, que es una canalización metálica, podemos llevarnos a la cabeza este tipo de idea, por hacer un símil de la realidad. Y aquí entra en juego también lo que es el habla con respecto al reglamento. Es decir, si nosotros en el habla consideramos una bandeja portacables como canalización, podemos preguntarnos, oye, ¿es lo mismo una canaleta o una canalización no metálica que una bandeja portacables? Y nos vamos igual a la definición de bandeja portacables dentro del RETIE, donde dice, la bandeja portacables debe considerarte como un elemento de soporte y no como una canalización. Ya la propia definición nos dice que una bandeja portacables no es una canalización y es un sistema de soporte, en este caso, para los cableados. Incluso nos dice, puede soportar canalizaciones, ¿de acuerdo? Visto esto, hay que diferenciar de cuando el reglamento nos especifica canalización de cuando nos especifica bandeja portacables, aunque metamos en el mismo saco a ambos conceptos cuando hablamos con un amigo o con algún compañero de proyectos. Y aquí viene también una pregunta que se nos suele ser habitual. ¿Se puede convertir una bandeja portacables en una canalización? ¿Es posible esto? Bueno, debemos cumplir dos condiciones y como especificadores debemos pensar que tienen que cumplirse las dos. Una, la definición de canalización que nos decía que es un conducto cerrado, de forma que cualquier sistema abierto, aunque le pongamos una tapa, nunca será una canalización, y cumplir con las normas exigidas en el punto 26.2 del RETIE, que es donde habla de las canalizaciones superficiales y canaletas. Básicamente, si nosotros queremos que una bandeja se convierta en una canalización, debemos tener un sistema cerrado en el que le agreguemos una tapa para que esté completamente cerrado y además tendrá que cumplir las normativas que en el punto 26.2 del RETIE tengamos indicadas. Es decir, la respuesta sería que sí se puede convertir una bandeja portacables en una canalización, pero depende de esas dos condiciones que son imprescindibles para poder cumplirlas. Avanzando en todo esto, ya nos podríamos meter en la parte de reglamento puro y duro de lo que dicen las canalizaciones y en concreto de las canalizaciones no metálicas. Y el RETIE en este caso pues es bastante, en realidad bastante sencillo de leer
y no tiene grandes dificultades para interpretar o llevar a la realidad las normas. En el punto 26 habla de las canalizaciones, ¿de acuerdo? Indica las normas que deben cumplir esas canalizaciones. Por lo tanto, ya deberemos, lo primero que hacer, comprobar que nuestras canalizaciones cumplen con esas normas, pero además nos especifica, y esto es muy importante, que debemos cumplir con los contenidos del capítulo 3 de la NTC 2050. Por ejemplo, para canalizaciones no metálicas, que es para lo que estamos a hablar aquí, que incluyen tuberías, tubos rígidos y flexibles, canalizaciones superficiales y canaletas, habría que revisar las secciones que vemos en la pantalla, 341, 347, 51, 52 y 62. ¿De acuerdo? Es decir, lo primero para saber si estamos aplicando bien el reglamento es saber que las canalizaciones están dentro del RETIE y de la NTC 2050 y que cumplen con las normas que ellos marcan. Esto sería lo básico. Si nos adentramos un poco más en este punto, en el apartado B se nos dice, y esto es una duda muy habitual en el mercado, que cuando en una misma canalización se instalen conductores eléctricos con cableados tuberías para otros usos, en la imagen vemos una canaleta con cables eléctricos y cables de datos, debe existir una separación física entre ellos. Es decir, se pueden utilizar diferentes cableados o incluso otro tipo de canalización siempre que haya una separación física entre ellos. Y en el apartado D, a la hora de escoger un tipo de canalización, algo muy importante y por eso lo marco en amarillo. Se deben evaluar las condiciones particulares de la instalación y su ambiente. Esto parece de lógica, ¿de acuerdo? Incluso continúa y aplicar los elementos más apropiados teniendo en cuenta los usos permitidos, las prohibiciones reglamentarias y obviamente de los elementos disponibles en el mercado. Y digo que parece que tiene lógica, ¿de acuerdo? Pero luego cuando nos vamos a la realidad de las instalaciones vemos un poco de todo. De forma que debemos ser exigentes, ¿de acuerdo? Pensar en las condiciones o el emplazamiento de la instalación, el ambiente a la que va a estar sometido la canalización para elegir el material más adecuado. Un ejemplo muy habitual es el de un emplazamiento con corrosión o un emplazamiento con exposición a los rayos ultravioleta, que luego vamos a ver todo esto. Pero si no tenemos en cuenta esto, incluso podríamos decir que estamos no cumpliendo el apartado D. Es decir, que el propio reglamento ya nos está diciendo que apliquemos la lógica y utilicemos la canalización más adecuada para el ambiente en el que vamos a hacer la instalación. Y el punto 26.2 ya habla directamente de canaletas, que es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de canalizaciones, ¿de acuerdo? Pero recordemos que la canaleta no es más que un tipo de canalización. En el punto 1 habla de los requisitos de producto y aquí vamos a ver tres cosas que hay que tener en cuenta. Como siempre, el RETIE nos marca una norma técnica internacional o NTC que debemos cumplir. Cada fabricante, obviamente, si es nacional o es extranjero, cumplirá la norma que le cubra y tendrá un certificado de un organismo acreditado. Pero nosotros debemos verificar que esto se cumpla, ¿de acuerdo? Cuando siempre decimos, oye, pero ¿tiene certificación RETIE? Es porque, entre otras cosas, el reglamento nos lo está pidiendo constantemente. En el apartado A, además, hay algo muy útil en comparación con lo que estábamos diciendo en la diapositiva anterior, que es que estas canaletas deben estar protegidas contra la corrosión. Y esto afecta a tanto canalizaciones metálicas como no metálicas. Incluso indica que las pintadas deben tener un ensayo de cámara salina de 400 horas. Es decir, un ensayo exigente para que en zonas de alta corrosión las canalizaciones no se deterioren. ¿Qué ocurre cuando hablamos de las canaletas no metálicas? Bueno, pues que son inherentemente resistentes a la corrosión. Los polímeros de por sí son resistentes a la mayoría de los agentes químicos, a la humedad o a la reacción que tenemos en ambientes agresivos, de forma que es un material ideal para este tipo de cuestión y no necesita, lo más importante, no necesita ensayo contra la corrosión.
Si en un material no metálico ya tenemos esto, pues lo podemos utilizar perfectamente. Si tenemos un material metálico, recordar básicamente que deberemos tener una protección contra la corrosión o un pintado que en cámara salina aguante 400 horas. Y luego está también algo muy importante para las canalizaciones no metálicas, que es que deben cumplir una prueba de flamabilidad, ¿de acuerdo? La prueba puede ser de UL o puede ser IEC, es decir, norma americana o norma internacional. Por lo tanto, siempre lo que debemos ir es a la ficha técnica o al certificado del fabricante, donde vienen esas pruebas ante el fuego, que luego vamos a ver también que nos piden en otros puntos. Y en el punto 2 de esta sección nos piden los requisitos de instalación. En el apartado A, ¿de acuerdo?, nos hablan de que no se permite el uso de canaletas no metálicas en las siguientes zonas. Zonas ocultas, huecos de ascensores y zonas de exposición a daño físico o exposición a temperaturas superiores a las de su diseño. Hay veces que tenemos dudas sobre dónde podemos instalar o no instalar una canalización no metálica porque estamos habituados a utilizar lo metálico. Pues fijémonos que en esta sección del RTE nos dice claramente dónde se puede y dónde no se puede. Es lógico que cuando tenemos exposición a una temperatura superior no utilicemos un material, pero ni una canalización ni cualquier otro material del mercado, porque cuando un fabricante da una temperatura límite de funcionamiento, significa que si la superamos, el material se dañará o no funcionará correctamente. ¿De acuerdo? Parece todo muy lógico, pero precisamente estamos aquí para recordar cosas tan sencillas como estas. Y en el apartado B, pues nos habla de que se deben instalar estas canalizaciones de modo que se asegure la continuidad mecánica y la continuidad eléctrica por medio de puentes equipotenciales. Claro, sobre todo el tema de puentes equipotenciales, como aparece en la fotografía, se utiliza para principalmente los fabricantes de canalizaciones metálicas. ¿Por qué? Porque las canalizaciones metálicas son conductoras. Para evitar problemas de los equipos o las personas, necesitamos mantener la diferencia potencial con el resto de equipos de la instalación, de forma que se necesitan conectar a tierra. En un material aislante, como es inherentemente resistente a la electricidad, no pueden circular los electrones por ella, mantiene siempre la misma diferencia potencial, por lo tanto, no es necesario hacer toda esta labor. Pero viene bien recordarlo porque hacer que puentes equipotenciales pues es un trabajo arduo y serio que hay que llevar a cabo y que hay que revisar de vez en cuando si llevamos labores de mantenimiento. Por último, en este apartado de canalizaciones de RTE, tenemos que considerar también el apartado D, porque habla del daño que puede sufrir un aislamiento debido a la abrasión o el corte de rebabas o aristas cortantes que puedan tener este tipo de sistemas cuando cortamos. Muchos fabricantes tienen sistemas para evitar que el aislamiento del cable esté en contacto con esas aristas. Podemos utilizar materiales como los no metálicos que no producen rebabas o aristas cortantes o utilizar materiales de los fabricantes para poder evitar los daños en los conductores. Muy importante, no se tiene en cuenta, pero fijémonos que si utilizamos un cable de datos y el aislamiento se daña, de repente podemos tener un error en una línea, que no funcione un conector RJ, que nos llegue una señal equivocada en un cable de control, etcétera. O peor, podemos tener una derivación eléctrica si es un cable eléctrico y ahí siempre corremos el riesgo de que esa derivación se convierta en un cortocircuito y en un posible foco de incendio. Entonces, utilicemos los accesorios que tienen los fabricantes para darle la mayor seguridad. Y esto no es de ideológica, es que además nos obliga el reglamento. Y haciendo una visión ya global, llevamos hablando ya unos minutos de que cuando estamos hablando con un compañero o compañera o un amigo o amiga, pues siempre hemos considerado una bandeja portacables como una canalización. Y aunque recordemos que dentro del RTE no se considera una canalización, es algo aparte, pues estaría bien revisar qué dice sobre las bandejas portacables y también de las bandejas portacables
no metálicas, porque nos va a interesar mucho a la hora de seleccionar el material más adecuado para cada instalación. Y lo mejor es empezar por recordar los tipos de bandejas portacables que existen en el mercado y que están reglamentados. Lo primero, bandejas de fondo sólido, es decir, bandejas que tienen su base totalmente sólida, con unas alas también sólidas y que no llevan, por tanto, aberturas. Estas, si recordamos, son las que se podrían, si le ponemos una tapa, convertir en una canaleta. De segunda opción nos dan las bandejas de canal ventilado, es decir, la misma opción que la anterior, pero con perforaciones en la base. Estas bandejas nos van a poder servir para también dar una cierta protección al cableado, amarrar los cables y llevarlos bien colocados, tener una disipación adicional de calor o incluso si tenemos un lugar con presencia de líquidos o que se formen condensaciones, pues esas perforaciones nos ayudan a que el líquido no permanezca dentro de la bandeja. Como tercera opción tenemos las que llamamos de batea ventilada, más conocidas en Colombia como bandejas tipo malla, que son totalmente abiertas. Y por último tendríamos las bandejas tipo escalera, ¿de acuerdo? Que ya incluso podemos encontrar en el mercado como no metálicas, aunque toda la vida han existido las metálicas. Esto es lo que nos podemos encontrar. Aparte de todas las canalizaciones, es decir, de tuberías, de canaletas, de ductos enterrados, etcétera, podemos encontrar también bandejas portacables para la distribución de cableados. Y hay un punto del RTIE, el 23, que habla específicamente de las bandejas portacables. Y por ello nos vamos a centrar en lo que dice las características principales sobre estas bandejas portacables no metálicas. Y lo primero que hay que saber es que, como todo punto del RTIE, nos guía hacia el cumplimiento de unas normas que hay que cumplir para certificar que cumplimos con RTIE. Estas tres normas que tenemos en pantalla, la IEC 61537, la NEMA GF1 y la ANSI UL 568, son normativas que podrían cumplir las bandejas portacables no metálicas. La IEC es la norma internacional de bandejas portacables que puede englobar tanto bandejas metálicas como no metálicas. La NEMA GF1 es de bandeja de fibra de vidrio, fiberglass, y la ANSI UL 568 es la norma americana también de bandejas portacables no metálicas. Claro, una pregunta que a veces nos hacemos es, oye, pero ¿y si una bandeja no cumple la NEMA B1, B2? Oye, ¿puede estar certificada RTIE? Claro, porque las normas NEMA B1, B2 son para bandejas portacables metálicas. Igual que las bandejas portacables metálicas no pueden cumplir la NEMA GF1 o la ANSI UL 568, ¿de acuerdo? Las bandejas portacables no metálicas no pueden cumplir esas normas BE. Por eso, en el RTIE se establecen todas las normas que se podrían cumplir y con cumplir una de ellas y presentar el certificado sería más que suficiente. Visto esto, hay dos puntos que quiero ver y que afectan a las bandejas portacables no metálicas y a las dudas que tenemos con ellas. La primera es que dice claramente que estas bandejas no metálicas deben ser de materiales retardantes a la llama, no propagadores de incendio y de baja emisión de gases tóxicos o sustancias corrosivas. Mi consejo, revisar los ensayos de los fabricantes donde van a venir todos los ensayos de reacción al fuego, propagación de la llama, inflamabilidad, hilo incandescente o índice de oxígeno que demostrarán si cumplen o no cumplen con estas prescripciones. Dado que el apartado D tampoco indica el límite máximo que indica retardo de llama, que indica no propagar incendio o baja emisión de gases, ¿de acuerdo? Nos tendremos que basar un poco en la experiencia y en los ensayos del mercado para poder decidir. Por ejemplo, el ensayo de propagación de la llama nos puede indicar si un material puede propagar la llama ante un incendio o no. Es lo mismo que retardante de la llama, pero el concepto retardante de la llama, por ejemplo, no está recogido en la IEC 61537 o en los ensayos. Está recogido el concepto de propagación de la llama, es decir, un material puede ser propagador o no propagador de la llama y nosotros tendremos que buscar que un material sea no propagador de la llama. Otra pregunta que nos hacen es si la baja emisión de gases tóxicos o sustancias corrosivas implica que obligatoriamente el material sea libre de halógenos. Y la respuesta es no.
¿Por qué? Porque los materiales libre halógenos pueden ser de baja emisión de gases tóxicos y sustancias corrosivas, o no, pero en principio lo son, pero cualquier polímero que demuestre que tiene esta baja emisiones de gases tóxicos y sustancias corrosivas también cumpliría con el reglamento. Es decir, no es obligatorio que el material sea libre de halógenos, sino que el fabricante debe demostrar que esto sea así. Y hay muchos polímeros, por ejemplo, termoplásticos en el mercado que cumplen con todas estas características. El tema de fuego daría para muchas horas hablar. Si hay alguna duda, siempre nos pueden escribir en el chat para saber de las dudas que se están sucediendo. El otro apartado que nos es de mucha utilidad es el apartado I. Y esto sirve para bandejas portacables metálicas, tanto como no metálicas. ¿Por qué? Porque habla de la capacidad. Y nos dice que una bandeja no debe superar el 40% del volumen de llenado para cables de potencia y control y no debe superar el 50% para cables de instrumentación. Y esto es genérico tanto para bandejas metálicas como para bandejas no metálicas. Muy importante tenerlo en cuenta porque muchas veces hay dudas. Donde también tenemos que mirar y cumplir a rajatabla es en la sección 318 de la NTC 2050, que también habla de bandejas portacables y donde aporta unos requisitos adicionales. Y ahí, por ejemplo, dependiendo si es una bandeja de fondo sólido, de canal ventilado, batea ventilada o tipo escalera, pueden modificarse la capacidad, es decir, a lo mejor en lugar de poderse llenar el 100% del ancho de la bandeja nos permite llenar solo el 90%, dependiendo del tipo de la sección de cable nos permite, como en la fotografía, solo llenar la bandeja con una capa de cables, ¿de acuerdo? Entonces, como hay requisitos adicionales, yo siempre aconsejo el revisar esta sección de la NTC 2050 o pedir ayuda al propio fabricante de bandejas si no se conoce. También en el punto 23, ¿de acuerdo? Algo que normalmente los profesionales no conocemos en profundidad es la protección a la corrosión, que nos pide que estemos de acuerdo con la norma ISO 9227. ¿Y qué es esto? Porque muchas veces no tenemos acceso a las normas ISO a la mano y tenemos que consultarlas. De acuerdo, las normas ISO dicen que los materiales metálicos, y dependiendo, por ejemplo, si es un acero, el recubrimiento de zinc, deben pasar un ensayo de niebla salina de un número de horas concreto. Por ejemplo, un pregalvanizado de recubrimiento de zinc de 15 micras, es decir, un galvanizado en frío, tiene un ensayo de niebla salina de apenas 155 horas. Si nos vamos a uno de los galvanizados en caliente existentes más exigentes, más resistentes a la corrosión, que son 85 micras, estamos hablando de 850 horas de ensayo de niebla salina. Y si queremos cualquier otro material con mayor durabilidad en ensayo de niebla salina, ya nos tendríamos que ir a un inoxidable. De forma que esto ya es una pista para saber qué tipo de material debemos seleccionar si estamos en un lugar con corrosión. ¿Pero qué dice esto también de los materiales aislantes? Pues que según la norma internacional de bandejas, recordemos, la IEC 61537, son inherentemente resistentes a la corrosión y no requieren ensayo. De forma que podemos decir que estas bandejas portacables no metálicas son una opción perfecta para lugares resistentes a la corrosión. No es la única porque, como vemos, existen materiales metálicos que pueden adaptarse según la durabilidad. Pero claro, si tenemos materiales que resisten la corrosión de manera permanente, pues siempre podemos prever que sea una solución más factible. ¿Comprobamos que los materiales que especificamos y que luego se instalan cumplen con esas especificaciones? ¿De acuerdo? ¿Comprobamos que si prescribimos un material metálico tiene el suficiente galvanizado o es inoxidable? Pues bueno, también en la ISO 9227, según la comparación del ensayo de niebla salina, podemos hacer una aproximación sobre la durabilidad de años dependiendo la instalación que tenemos. Por ejemplo, si nos vamos a un galvanizado clase 6, que son 550 horas en niebla salina, y hacemos una categoría de ambiente C5, que son áreas industriales con elevada humedad, como podría ser tratamiento de aguas, y atmósfera agresiva, como puede ser industrias químicas, o áreas costeras con elevada salinidad, como podría ser la costa caribeña o el Pacífico,
nos dice que con 550 horas apenas podríamos durar unos 7 años, ¿de acuerdo? Si tenemos un ensayo de esta manera similar. Por lo tanto, si lo que queremos es un producto que nos dure mucho tiempo en un lugar similar, tendremos que elegir un material de una clase mucho más elevada o un material no metálico, ¿de acuerdo? Que de ahí la ventaja de este tipo de materiales para que en ambientes muy corrosivos podamos utilizar este tipo de materiales. No olvidemos lo que nos decía también el RETIE. Debemos pensar en el emplazamiento y las condiciones que van a estar sometidas las canalizaciones para elegir la canalización adecuada, la opción adecuada. No olvidemos esto. Es decir, estamos faltando también incluso al reglamento si no utilizamos la solución adecuada según las normas que se indican en el RETIE. Para esto también nos podemos guiar por la experiencia. Si conocemos materiales en el mercado que ya llevan instalados muchos años en un lugar igual al que nosotros vamos a dedicar nuestro proyecto, pues podemos también proponerlo como referencia para poderlo utilizar. Vistas las bandejas portacables, ¿de acuerdo? Falta también por ver a nivel del RETIE, oye, cómo se certifican este tipo de materiales. Y esto es algo que, aunque el importador o el fabricante debe resolver, es importante que cada uno lo sepa para que no haya dudas. Y en esto, en el artículo 33 del RETIE, dice claramente que se debe demostrar que el producto tenga un certificado de conformidad expedido por un organismo de certificación de productos acreditado por la ONAC, que la ONAC es el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia. La ONAC, además, está a nivel internacional pues, asociada con diferentes organismos nacionales de acreditación que normalmente permiten también hacerlo esto. De forma que si a lo mejor tenemos un certificado CIDEC en Colombia, un Bureau Veritas en Francia, un UL en Estados Unidos o un AENOR en España, que son certificados que pueden estar permitidos o ser equivalentes, pues podría valer. ¿Y qué productos requieren esta certificación? Que es una de las cosas que más nos preguntan. En el apartado B de ese artículo 33 nos dice claramente, oye, vámonos a los productos listados en la tabla 2.1 que requieren conformidad con RETIE y ahí vamos a ver todos. Y entre ellos precisamente nos indican explícitamente canalizaciones y canaletas metálicas y no metálicas y bandejas portacables. Es decir, todos los productos que hemos estado viendo hasta ahora necesitan esa conformidad con el RETIE y, por lo tanto, necesitan ese certificado de producto. ¿Cómo se hace el seguimiento de la certificación? De dos maneras. Una, usando una certificación nacional, cumpliendo con las actividades que se exigen y que se establecen en la ISO IEC 67, ¿de acuerdo? O dos, usando, si es en el caso de certificados expedidos en el exterior, los certificados de conformidad que se detallan en el artículo 33.4.1, que ahora vamos a ver para profundizar en ello, ya que utilizamos muchos productos fabricados en el extranjero. ¿Qué dice este punto? Bueno, que se podrá demostrar la conformidad con el RETIE si el certificado es expedido, como ya habíamos dicho en el propio artículo 33, este certificado es expedido por un organismo de certificación acreditado y es avalado u homologado por la SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿De acuerdo? Obviamente, la norma de certificado debe estar incluida en el RETIE o debe tener una equivalencia con el RETIE. Es decir, primero, presentar certificado de producto que cumpla con una norma del RETIE o una norma equivalente. Segundo, homologación de la SIC. Es decir, cualquier material fabricado en el extranjero y que se venda en Colombia ha tenido que pasar estos trámites y si no, no le han dejado pasar por las aduanas. Y esto también es una seguridad para nosotros para saber que si se vende en Colombia, pues salvo error manifiesto, el material tiene que estar certificado con RETIE. Una cuestión, cuando hablamos de equivalencias de normas, y esto aparece en el punto 33.4.2, el Ministerio de Minas y Energía es quien puede emitir esos conceptos de equivalencia de norma con otros países.
Por poner un ejemplo, anteriormente hablamos de la norma internacional de bandejas IEC 61537. Resulta que en Europa hay una norma que es la EN de Europa 61537. ¿Es la misma norma? Sí, lo único que una es con nomenclatura internacional y la otra que es con nomenclatura europea. Pero como no tiene el mismo nombre, el Ministerio de Minas y Energía debe emitir el concepto de equivalencia de norma para que después se vaya al punto 3341 y se dé vía libre al certificado que se presente. No es muy complicado. Esto es el propio fabricante, el importador, quien se debe ocupar. Pero queremos que quede claro para que a nadie le quede dudas de cómo se debe certificar un producto. Y hay una pregunta que me hacen muy habitualmente y que probablemente incluso muchos de ustedes se hayan preguntado es, ¿existe un sello RTE? Y realmente lo que acabamos de hablar es que cada producto debe probar su conformidad con el RTE, presentando ese certificado de producto, ya sea nacional o internacional. Es decir, no existe un sello RTE. Un fabricante puede poner un sello RTE en su catálogo para llamar la atención y que el ingeniero o ingeniera pues sepa que está certificado RTE, pero no existe el sello como tal. ¿Por qué? Porque la conformidad con el RTE se demuestra presentando el certificado de producto. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver también varias preguntas frecuentes que suelen dar y que a lo mejor resuelven algunas de las preguntas que habitualmente nos hacemos. Pero como veis ya hemos visto algunas preguntas frecuentes a lo largo de la instalación, es decir, una bandeja es lo mismo que una canalización, existe un sello RTE, temas de normativa, etcétera. Pero hay otras preguntas frecuentes que he querido considerar aquí que son relativamente sencillas tanto de pensar como de contestar. Y lo primero es, oye, ¿qué tenemos que tener en cuenta para la elección del material para la conducción de cables? Lo primero de todo, oye, ¿cuántos cables necesitamos distribuir? No es lo mismo un tubo que una canaleta, que una bandeja portacables, etcétera. ¿Por qué? Porque hay sistemas que son de un tamaño más pequeño y si tenemos una gran cantidad de cables no nos van a servir. Vamos a querer una bandeja portacables. Por poner un ejemplo, una canaleta o un tubo no dejan de ser una carretera convencional de doble sentido y, sin embargo, una bandeja portacables es una autopista con varios carriles para el mismo sentido. Entonces, lo primero que debemos de discernir es el tipo de canalización que vamos a necesitar. Si es, como se dice, grande, pequeño y para qué lo vamos a utilizar. Claro, en el RTE y en la NTC 2050 también pues, nos podemos encontrar con diferentes restricciones en los usos permitidos. Por ejemplo, no es lo mismo un lugar de alta ocupación que una instalación normal en una vivienda o un área clasificada con riesgo de incendio o explosión. Entonces, también debemos verificar esto. Y a partir de aquí, una vez que sabemos qué es lo que tenemos que utilizar, podemos ya tener en cuenta, por ejemplo, la materia prima. Y, por ejemplo, para eso, las condiciones del emplazamiento es lo principal, que ya nos decía el RTE en la normativa, pero que a nivel de lógico es una de las cosas que más tenemos que tener en cuenta. Lo primero, la exposición solar ante los rayos ultravioleta. ¿Por qué? Porque los rayos ultravioleta normalmente dañan ciertos materiales y si no están preparadas para este tipo de radiación, pues se nos van a deteriorar con el tiempo, se nos van a cristalizar, etcétera. Protección ante la corrosión. Lo hablábamos antes con las canaletas, lo hablábamos con las bandejas portacables. Necesitamos un material corrosivo ante químicos, ante la humedad o ante los agentes atmosféricos. Dependiendo el lugar donde estemos, tendremos que exigir un material metálico con una elevadísima resistencia a la corrosión o podemos optar por un material no metálico, que es de lo que estamos hablando hoy aquí, que resulta que son inherentemente resistentes a la corrosión y prácticamente en cualquiera de estos lugares nos va a ser de mucha utilidad. Y por último, ¿qué debemos aportar a la instalación? Esa es otra pregunta que nos debemos hacer. Porque podemos aportar seguridad eléctrica, por ejemplo, para evitar daños a las personas por contactos indirectos, para evitar posibles focos de incendio por cortocircuito
o arcos eléctricos. Podemos aportar seguridad mecánica para proteger el cable, para proteger que una persona acceda directamente al cable y tenga un contacto directo. Podemos proteger el cable de impactos, ¿vale? Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Y, por supuesto, tenemos que tener seguridad ante el fuego. No solo el comportamiento ante un incendio que se produzca del material o fuera en las instalaciones, sino también para prevenir focos de incendio. A veces es mucho más importante prevenir el foco de incendio que apagarlo, porque si no hay foco de incendio nunca vamos a tener un fuego. Otras preguntas frecuentes que se nos plantean en el mercado. ¿Se pueden instalar cables diferentes dentro de una canalización o bandeja no metálica? Bueno, antes ya lo hablábamos, lo que hablaba el RETI en canalizaciones. Entonces, la respuesta también es que deben estar separados, es decir, sí se pueden utilizar cables diferentes, pero deben estar separados por una barrera sólida de un material compatible, ¿de acuerdo? Es decir, del mismo material de que esté constituido la canalización o bandeja no metálica. Yo aconsejo, y lo pongo aquí en letra pequeña, que además podamos tener como referencia las normas internacionales de compatibilidad electromagnética, que no son obligatorias, ¿de acuerdo? Pero que nos pueden guiar a la hora de decirnos qué separación física nos aconsejan entre, por ejemplo, corrientes débiles y corrientes fuertes. Es decir, entre electricidad y, por ejemplo, cableado de datos o de control. Otra pregunta es si este tipo de canalización pueden utilizarse expuestas a los rayos ultravioleta. La respuesta es que también, pero obviamente el fabricante debe demostrar que pueden utilizarse expuestos a estos rayos ultravioleta y además lo debe indicar en su producto. La experiencia de materiales que llevan muchos años expuestos en un emplazamiento de este tipo nos ayudará a confiar que ese fabricante cumple con estas prescripciones. Ya hay muchos materiales termoplásticos en el mercado que aguantan los rayos UV, ¿de acuerdo? Entonces simplemente debemos ponernos en contacto con los referentes del mercado y confiar en su experiencia y sus certificados. ¿A qué temperatura deben operar los conductores con respecto a la canalización? Y esto es algo que viene en el RETIE, que nos preguntan muchas veces y que muchas veces pasamos por alto. Es decir, ¿a qué temperatura operan los conductores? Y resulta que el punto 20.2.9 en su apartado F del RETIE nos dice no deben operar a una temperatura mayor a la de diseño del elemento asociado al circuito eléctrico que soporte la menor temperatura. Y además indica la cual en la mayoría de equipos o aparatos no supera los 60 grados centígrados. ¿De acuerdo? No es que nos limite a 60 grados centígrados, ¿de acuerdo? Pero sí nos limita a que si hay un equipo que tiene ese nivel de temperatura, la temperatura a la que deba operar el conductor debe ser esa. La temperatura de operación del conductor, ¿de acuerdo? No es la temperatura máxima de resistencia del cobre, por ejemplo, o no es la temperatura que irradia el aislamiento del conductor, el aislamiento del cable. Esto también es importante decirlo, porque muchas veces tenemos certificaciones de 75 o 90 grados y queremos que todos los materiales que están en instalación cumplan con esa misma certificación, pero tenemos que tener en cuenta no solo este punto del RETIE, sino que la temperatura que irradia el aislamiento del cable es mucho menor a la máxima admitida por el conductor, ¿de acuerdo? Entonces, esta pregunta es así un poco utilizada con confusión en el mercado, pero no se deben preocupar ustedes porque estamos hablando siempre de cosas totalmente diferentes. 3 preguntas frecuentes más. ¿Se puede o se debe instalar a tierra una canalización o bandeja no metálica? Pensemos en ello. ¿Es útil poner una bandeja o una canalización no metálica a tierra? De lo que hemos hablado antes, ¿algo de normativa nos obligaba a utilizar una puesta a tierra para este tipo de canalizaciones? La respuesta es no. Un material aislante no permite la circulación de los electrones. La seguridad eléctrica es intrínseca. Asegura el concepto de potencialidad. Porque no hay una diferencia de potencial, por ejemplo, entre la bandeja no metálica y otro elemento que esté puesto a tierra o la propia tierra directamente, propiamente dicha. Además, aunque pusiéramos una puesta a tierra,
los electrones nunca podrían circular hasta el punto de unión. Por lo tanto, no serviría para nada esa puesta a tierra. Y una persona que toque un producto aislante con una rigidez dieléctrica lo suficientemente buena, nunca sufriría un daño, un contacto indirecto contra esto. De forma que no hay que utilizar, no hay que instalar una puesta a tierra en una canalización o bandeja no metálica. Ya hablábamos de antes, dice, ¿cuál es la capacidad de cables de las canalizaciones o bandejas no metálicas? Bueno, recordemos que tanto para canalizaciones como para bandejas depende de la tipología, si es un conduit, si es una canaleta, si es un tipo de bandeja, y también de lo que indiquen el RTIE y la NTC 2050. Y recordemos que el RTIE, por ejemplo, para bandejas portacables, indicaba una cuestión y en la NTC 2050 se indicaban unos requisitos adicionales. Pero con respecto a la familia de canalizaciones y bandejas, ¿las no metálicas y las metálicas pueden tener la misma capacidad? La respuesta es sí. Solo depende de la tipología, porque, por ejemplo, una bandeja portacables metálica o no metálica de la misma tipología, por ejemplo, tipo escalera, permiten la misma capacidad. Y por último, ¿qué aportan las canalizaciones no metálicas respecto a los sistemas tradicionales? Ya que hemos estado hablando ahora de canalizaciones no metálicas, oye, pues lo primero que nos debemos plantear es, oye, ¿por qué utilizar una canalización de este tipo cuando toda la vida se ha estado utilizando canalizaciones metálicas? Bueno, pues a veces es por la resistencia a la corrosión, es decir, lugares que tenemos una alta corrosión y demandamos un producto que dure el máximo tiempo posible con el mínimo gasto en mantenimiento. Y eso nos lo da un material no metálico. La seguridad eléctrica, es decir, un material aislante que no provoque, que no haya problemas ante contactos indirectos, que no haya cortocircuitos arcos eléctricos que puedan provocar un incendio. Esto también lo ofrecen. Ahorro mantenimiento. Si no hay que revisar una puesta a tierra, si no tiene rebabas o aristas cortantes que puedan dañar el aislamiento del cable, si van a resistir a la corrosión y no hay que hacer labores de mantenimiento o de reposición de estos materiales, estamos ahorrando dinero a corto, medio y largo plazo. Por lo tanto, es un producto muy eficaz si queremos retorno de inversión. Y también tenemos su rapidez de instalación. ¿Por qué? Es un material más liviano que el metal, no hay que ponerlo a tierra, se corta mucho más rápido y fácil con la misma herramienta que un material metálico y además no tiene rebabas, aristas cortantes que haya que cubrir para evitar la corrosión o daños a las personas o el aislamiento. De forma que es obvio pensar que sea más rápido de instalar. Y hasta aquí hemos llegado con este enfoque de las canalizaciones no metálicas. He querido realizar algo totalmente diferente a lo que hay en el mercado, de forma que quedo abierto a que los asistentes puedan preguntarme, puedan consultar sus dudas y igualmente en lo que vemos si hay alguna pregunta. Les dejo aquí mis datos, correos electrónicos, teléfonos, incluso redes sociales, tanto míos como de mi empresa, para que ustedes puedan consultar conmigo cualquier detalle que haya surgido en este webinar y tengan dudas sobre ello. Terminaremos con 3 diapositivas de lo que mi empresa Unex trabaja, pero mientras damos paso a los asistentes para que escriban en el chat o levanten la mano para comentar lo hablado. Listo, ingeniero. Mil gracias por la presentación. A continuación, damos paso a la sesión de preguntas. Entonces, pueden enviar sus preguntas al chat o levantar la manito. Aquí ya hay 2 preguntas. Dice el ingeniero John Alexander Ruiz. Ingeniero, si gusta, puede hacer su pregunta a través del micrófono. Ya le habilité el micrófono. Hola, John Alexander.
Bueno, el ingeniero parece tener fallas técnicas. Deja la pregunta escrita. Dice, ¿una canalización no metálica se puede usar enterrada directamente o en un banco de ductos embedido en concreto? Antes hablábamos que si era una instalación oculta, lo que son canalizaciones, es decir, ¿de acuerdo? No está, lo que sean canaletas, mejor dicho, no estaban permitidas utilizar. Entonces, como algo que está embebido en concreto es oculto, una canaleta no se puede utilizar en algo de ese tipo oculta. Otra cosa sería, por ejemplo, si tenemos un cárcamo de concreto que es accesible y ahí podemos utilizar una bandeja portacables no metálicas, una canaleta no metálica, etcétera. Pero si es algo oculto, por definición, una canalización no se debe utilizar. Listo, ingeniero. Tenemos otra intervención del ingeniero Eric Santiago Espitia. Ingeniero, ya tiene el micrófono habilitado para que pueda hacer su pregunta. Buenos días, Eric. Ingeniero Eric. Bueno, el ingeniero también deja la pregunta escrita. Dice, ¿las canalizaciones no metálicas se pueden instalar a la intemperie? Ok. Bueno, creo que ya hemos respondido a esta pregunta, pero recordemos. Sí, tanto si son canalizaciones no metálicas como canaletas no metálicas como bandejas portacables no metálicas, sí se pueden utilizar siempre que estén ensayadas con protección a los rayos ultravioleta, ¿de acuerdo? Y además esté indicado en el producto. Para esto, como yo decía, bien aconsejaba, siempre buscar fabricantes no solo que tengan certificados de este tipo de uso en intemperie, sino que además tengan experiencia. ¿Por qué? Porque, oye, no es lo mismo un fabricante que lleva con un material, ya sea una bandeja portacables, una canaleta no metálica en intemperie, 2 años, que alguien que lleve 45 años. ¿De acuerdo? Ahí es donde un poco también marca la diferencia. Pero podrían utilizarse, sí, pero si están preparadas para ello y indicado en su producto. Listo, ingeniero. Y por último está el ingeniero Jorge Andrés Cantillo. Él levanta la manito para poder hablar. Ingeniero, ya habilite su micrófono. Muy buenos días, muchas gracias por la información. Una pregunta, cuando yo voy a instalar un cable en bandeja, ¿este cable tiene que tener alguna rotulación? Y la otra pregunta es si hay alguna norma aquí en Colombia que aplique para que me indique cómo debo distribuir yo los cables en las bandejas portacables. De acuerdo. Muchas gracias, Jorge Andrés. Respecto a la rotulación de cables, bueno, precisamente en el REPID directamente se indica que el cable que quiera ser tendido en una bandeja portacable debe estar fabricado para ello y rotulado para ello. ¿De acuerdo? Entonces, sí que debería llevar una rotulación. Supongo que cada fabricante en este caso utilizará su propio sistema o pondrá la norma que cumplen, ¿vale? En esto yo creo que el fabricante de cables es el que mejor le debe contestar esto, pero efectivamente un cable con bandejas portacables debe estar rotulado para ello. Y por último, el tema de la distribución y la colocación de cables. Yo actualmente, en este momento, desconozco si hay una normativa que indique cómo se deben colocar los cables, salvo en algunas excepciones. Y me refiero, cuando nos vamos al artículo 318 de bandejas portacables de la NTC 2050, sí especifica, dependiendo la sección de cables, ¿de acuerdo? Dependiendo del diámetro de cables, que en algún momento, ¿de acuerdo? Para cables de gran calibre solo se puede utilizar una capa de cables.
Es decir, en esa instrucción, en ese artículo 318, sí que se establece en algún caso cómo hay que distribuir los cables. Si solo es por la colocación de los cables, ¿de acuerdo? Recordemos, si tenemos cables diferentes como de datos y eléctricos, corrientes débiles o corrientes fuertes, debemos poner un separador. Eso también hay que colocarlo de esa manera y obviamente que no se crucen los cables. Y si disponemos del mismo tipo de cableado eléctrico, y lo único que la pregunta se refiere es a si tenemos que llevar los cables bien colocaditos, bien peinados o no, pues hombre, esto ya depende un poco, aunque desconozco si hay normativa, la verdad nunca he escuchado sobre ella, pero depende un poco de la calidad del integrador, de la calidad del instalador, del que dejen una instalación muy bonita y aseada, es decir, con los cables muy bien colocados, muy bien peinados, que sería lo que deberíamos hacer todos y lo que deberíamos exigir. Sí, me refiero puntualmente respecto a la distribución de los cables porque he visto, pero me imagino que son como buenas prácticas, de Esto que hay es. unos que lo colocan en forma de trébol, otros que dicen distribuirlo en 2 camas, por ejemplo, la fase, la R, la S, el neutro, la T, para el Sí. tema de los campos eléctricos. Entonces, si digamos acá en Colombia es una buena práctica o hay alguna norma que le exija a uno, hágalo así, o el RETI, no sé. Sí, a ver, si es solo por colocación, son buenas prácticas, pero cuando ya hablamos de casos concretos, por ejemplo, de cableado de alta tensión o cableado de gran potencia, en la NTC 2050 sí que especifica, por ejemplo, en algún caso, cómo hay que utilizar los cables. Por ejemplo, hablábamos de un caso de una sola capa de cables. Creo que los artículos son el 318.8, 318.9 hasta 318.12. Ahí se indica. Y si hablamos ya de ternas de cables, efectivamente, hay veces que se utiliza una terna, 2 cables en la base, uno arriba con el neutro a veces colocadito, amarrado con un amarre al lado, ¿de acuerdo? Que esto también, precisamente por campos magnéticos, se utiliza. Pero esto ya sería en cables de gran potencia o cables de alta tensión. Ok, muchas gracias, muy amable. A ustedes, José Andrés, gracias por participar. Listo, y tenemos una última pregunta del ingeniero Jorge Orlando Castillo. Ingeniero, no sé si de pronto quiera hacer su pregunta de forma verbal. Ya tiene micrófono habilitado. Bueno, él pregunta, ¿de qué material se fabrican las canaletas? Vale. Bueno, buena pregunta, ¿de acuerdo? Incluso podemos añadir las bandejas portacables. Hay canaletas de PVC, hay canaletas metálicas, si hablamos ya de material metálico, que pueden ser de acero, de aluminio, inoxidables. Dentro de lo que son materiales no metálicos, que es lo que estamos hablando hoy, pueden haber materiales de PVC, polímeros termoplásticos, cuya receta puede ser como la de la Coca-Cola, aunque no esté bien decir marcas, ¿de acuerdo? Es decir, que es algo propio. Puede haber materiales libres de halógenos, puede haber materiales basados en el policarbonato, puede haber fibra de vidrio, ¿de acuerdo? Hay, dependiendo del fabricante, hay mucha diversidad, ¿de acuerdo? Y como hay mucha diversidad, también hay mucha diversidad de comportamiento a los rayos ultravioleta, al fuego, a la resistencia mecánica, etcétera. Entonces, debemos siempre asegurarnos con el fabricante qué características necesitamos y si sus productos lo cumplen. Este es el consejo que siempre doy yo. Ahora veremos en un par de minutos, por ejemplo, lo que fabrica Unex para que ustedes hagan un poco a la idea. Listo, ya no hay más preguntas, solo hay comentarios de agradecimientos. Qué excelente presentación, entonces ya podría continuar, ingeniero. Perfecto. No les quito mucho más tiempo de su vida, simplemente que conozcan la empresa Unex. Como habrán comprobado por mi acento, no soy colombiano, aunque de corazón me siento así. Unex es una multinacional española, un grupo europeo que lleva 60 años en el mercado fabricando lo que son canalizaciones y fijaciones para conducción de cables. Nacimos con las canaletas ranuradas para los tableros eléctricos,
¿de acuerdo? Empezamos a fabricar lo que son los amarres plásticos para todo tipo de instalaciones, al sol, a los químicos detectables desde hace más de 50 años y desde hace 45 años, por ejemplo, fabricamos lo que son bandejas portacables en material termoplástico. Incluso ya disponemos de una bandeja escalera de ese mismo tipo. Y desde hace más de 30 años pues, fabricamos todo un sinfín de canalizaciones, canaletas para distribución dentro de oficinas, de viviendas para adaptación de toma corrientes, toma de datos o puestos de trabajo. Dentro de lo que nosotros fabricamos, la materia prima, y aquí respondemos también, por ejemplo, al ingeniero Jorge Orlando Castillo, la materia prima que nosotros fabricamos es U23X, es una materia propia y única de UNEX, un polímero termoplástico que se comporta bien al rayos ultravioleta, es más, tenemos más de 45 años de experiencia, que tiene una mayor resistencia mecánica que un material, por ejemplo, PVC básico y que tiene un excelente comportamiento ante el fuego, con un comportamiento, por ejemplo, ante la inflamabilidad y la toxicidad y opacidad de humos, igual o incluso mejor que los cables libres de halógenos. Y en la misma materia prima, desde hace unos pocos años también fabricamos una bandeja termoplástica tipo escalera, ¿de acuerdo? Con la misma materia prima, mismas características, pero abierta para aquellos ingenieros que necesiten un sistema abierto en lugar de un sistema cerrado. ¿Y dónde se puede utilizar esto? Muy sencillo. En lugares donde necesitemos una seguridad eléctrica, es decir, un lugar donde no queramos tener contactos indirectos a las personas, que no queramos tener cortocircuitos por contacto entre cable y bandeja, que no queramos hacer una puesta a tierra y así evitemos su mantenimiento o incluso que nos roben, que esto pasa incluso dentro de las fábricas, el propio cobre de la puesta a tierra y así además eliminamos costes de instalación y mantenimiento. Donde tengamos cableado de gran potencia, en una instalación que esté accesible al público, por ejemplo, un parqueadero o, por ejemplo, una subestación, un centro de transformación con grandes tensiones, este es un material ideal por su seguridad eléctrica. Donde más se utilizan este tipo de canalizaciones, aparte de las oficinas, obviamente, para el tema de toma corriente y toma de datos, en instalaciones industriales expuestas a la corrosión. Aquí vemos, por ejemplo, una fotografía en un puerto minero de Santa Marta. Aquí tenemos altas temperaturas, tenemos radiación solar, tenemos un ambiente salino muy crítico donde cualquier material metálico posiblemente desfallezca con el paso del tiempo. Nuestro material termoplástico U23X dura toda la vida sin necesidad de mantenimiento. Allí lleva instalado 10 años, esta foto está tomada después de 10 años y el material está totalmente intacto, incluso limpio. Lo más importante no es la estética, pero también es importante cuando tenemos que enseñar una instalación a un cliente. Pero lo más importante es que no se deteriora con el tiempo ante la corrosión y que no precisa de mantenimiento. Ese retorno de inversión, ese ahorro económico es el que buscamos en nuestras instalaciones. Y por último, el tema que nos preguntaba también el otro compañero, Eric Santiago, de si las canalizaciones no metálicas pueden ser resistentes a la radiación ultrasolar. Pues nuestro U23X lleva 45 años en el mercado de experiencia y aparte que tenga certificado por intemperie, podemos hablar de instalaciones de todo tipo en azoteas, en plantas de tratamiento de agua, por ejemplo, para Medellín. En Colombia hemos hecho muchas plantas industriales, instalaciones en puentes, viaductos, ferroviario, cualquier tipo de instalación que esté expuesta al sol, este material no se cristaliza con el paso del tiempo, sigue manteniendo la resistencia mecánica. ¿De acuerdo? Yo creo que, como hemos dicho, tienen mis datos aquí. Les doy muchísimas gracias por estar en este webinar. Les pido que, por favor, mantengan mis datos para consultarme, pedirme información. Y respecto a mi empresa, UNEX, les invito a ver nuestra página web, unex.net, o nuestras redes sociales, en donde no solo van a encontrar información de productos, sino que van a encontrar muchas herramientas digitales para el diseño de proyectos, ya sea con un programa de cálculo, con un configurador de materiales o con los planos de detalle en AutoCAD o en BIM para Revit, o noticias y fotos de aplicaciones en instalaciones reales. De nuevo, Gina, muchas gracias por darme la oportunidad, a Cien, por darme la oportunidad de participar y espero que sea una de muchas veces más.
Ok, listo, ingeniero, mil gracias. Con esto concluimos la conferencia y agradecemos a todos los participantes y al ingeniero Diego por su presentación. No olviden la invitación a participar del Congreso Internacional de Mantenimiento y Gestión de Activos. A todos que tengan un feliz día. Muchas gracias a todos. Hasta luego.